Hermanos, buenas noches. Que Dios los bendiga. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Números y vamos a hacer en este momento el capítulo 10. Vamos a leer del 1 al 10. Jehová habló a Moisés diciendo: Hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocare toda la congregación, se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma a la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampando al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir la congregación tocarán, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando salieras a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con la trompeta y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz. Os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias por este momento especial que tú nos regalas, Señor, de poder compartir tu santa palabra. Señor, en este momento nos disponemos para que tú, Señor, dirijas este momento especial, Señor, sabiendo que todos estamos ávidos por escuchar tu santa palabra. Gracias, Padre, oramos en tu nombre santo, en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén y amén. 2 trompetas de plata, dice, de obra de martillo. Nosotros sabemos, hermanos, que la plata es símbolo de la salvación. Las trompetas fueron labradas por obra del martillo. Hermanos, nosotros también nuestras vidas son probadas y sabemos que a través de muchas tribulaciones vamos a alcanzar el reino de los cielos. Nuestras vidas probadas van a ser útiles al servicio divino. Los hijos de Aarón fueron llamados para tocar las trompetas de plata y fueron usados como heraldos. Y sabemos que en estas trompetas habían sonidos diferentes. Para reunir a toda la congregación se hacían sonidos distintos para indicar reuniones, para asambleas, marchas o guerras. Israel escuchaba la marcha o para guerras. Israel escuchaba la trompeta. Y seréis recordados por Jehová vuestro Dios. Dios también prometió escuchar la trompeta de Israel en la guerra y actuar a favor de la nación. En cierto sentido, Dios escuchaba la trompeta y respondía a su pueblo en su necesidad. Y en el día de vuestra alegría, las trompetas eran la forma de celebrar la reunión del pueblo de Dios y la presencia del Señor estaba con ellos. Para unir a los creyentes, las trompetas eran y se usaban para convocar a la congregación. El claro sonar de ambas trompetas era enviar el mensaje urgente a todos los rincones del extenso campamento. El salmista recordaba con gratitud aquellos tiempos buenos y agradables. Podemos ver en el Salmo 133. Mira cuán buenos y cuán deliciosos estar juntos y en armonía. Mientras que la desunión afecta a todos y no es un bien visto por el Señor, Dios te da otros ojos espirituales y te das cuenta de las cosas que están pasando, ¿no? Jesús se lamentaba de aquellas ocasiones cuando hubieron disputas acerca de quién sería el mayor en el liderazgo. Lo podemos ver en Lucas 9:46. Entonces entraron en discusión sobre quién sería el mayor. El Señor quiere que guardemos la unidad. Y podemos ver en el Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, debemos andar unánimes, teniendo el mismo sentir, sintiendo una misma cosa. En Colosenses 3:13
nos dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Jesús también les enseñó a sus discípulos que se aseguraran a ser ricos para con Dios, en lugar de tener riquezas terrenales, las cuales estaban condenadas a desaparecer. Podemos ver en Lucas 12:21, así es, el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios, dijo a sus discípulos. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vistiréis. La vida es como más que la comida, y el cuerpo que el vestido. En Colosenses 3:2 nos dice poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En este tiempo de pandemia mundial, también como vemos, poco a poco ya va llegando a su fin, y hemos tenido el Zoom, que fue tan importante esta plataforma para podernos reunirnos y poder escuchar los diferentes sonidos de trompeta. Nosotros hemos tenido, hasta ahora tenemos reuniones, diferentes reuniones, todos los días, por decir, de lunes, martes, jueves y viernes tenemos reunión de oración per sesión, todos los días a las 10 de la mañana. Los días lunes a las 8 de la noche de estudio bíblico. El día martes tienen los jóvenes oración. Los días miércoles por la noche reunión de parejas. Los jueves también reunión a las 7:45 de nuevos creyentes. Los días viernes los varones también tienen su reunión 8:30. Y los días sábados tenemos la reunión de ayuno y oración a las 11 de la mañana. Y a las 11 de la mañana del día domingo tenemos nosotros la reunión general. Así vemos que el tocar de trompetas, hermanos, muy pronto habrá sonidos también de la trompeta que está anunciada de la venida de Cristo por su iglesia, como dice en 1 Tesalonicenses 3:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo y los muertos resucitarán primero. Y nosotros también vemos acá los israelitas con el sonido de trompeta cuando salen ordenadamente del Sinaí hacia la tierra prometida. Pero antes también vamos a ver que inmediatamente la misma presencia de Dios, la nube era lo que los guiaba, ¿no? Esta nube se alzaba en el tabernáculo del testimonio y tiene su complemento en el mandato de Jehová por medio de Moisés. La intercesión aquí en Números 9, del 15 al 23 ya hemos visto, es mostrar la conformidad del liderazgo humano con la dirección divina. También todo el propósito de la preparación en el Sinaí era que Dios pudiera estar presente con su pueblo y los guiaría a Canaán. Y nosotros vemos también la concepción dominante con respecto a la presencia de Dios con su pueblo es la de la morada, un santuario portátil situado en el centro del pueblo, ¿no? Y tenemos su descripción nosotros en Éxodo 25:30 cómo se hizo. Nosotros hemos visto cómo se hizo desde el tabernáculo, el altar de bronce, las vestiduras de los sacerdotes, la consagración de Aarón y el altar de... Y también vemos en el 35 y 40 el reglamento del día de reposo, la construcción del tabernáculo, el mobiliario del tabernáculo, los atrios, y también vemos Moisés cuando erigió el tabernáculo. Eso hemos visto en Éxodo, ¿no? De 35 a 40. Nos habla en estos capítulos, nos habla de su servicio, cuyo último episodio figura en número 7. Se sabe que esta morada combina otras dos formas de santuario mencionados en Éxodo, pero también en los números. La tienda del encuentro, o sea, el tabernáculo de reunión, el tabernáculo del testimonio, y situada fuera del campamento, un pequeño lugar de reunión provisional para Dios y su pueblo que se usó antes de que se edificara el templo general. Este es el arca de la alianza que procedía al pueblo en marcha.
Y el tabernáculo, por contraste, se levantó en el centro del campamento y la nube de gloria se ubicaba dentro y no fuera. De modo que al principio Moisés no tenía que quedar afuera. Los israelitas salen del Sinaí y vemos cómo salen del Sinaí. Adelante iba el arca, tras de ellos iba Judá, Isaacar y Zabulón. Luego venía Gersón, Marani, el tabernáculo, Rubén, Simeón y Gad. Los coatitas traían el santuario, Efraín, Manasés y Benjamín, Dan, Asar y Neftalí, ellos venían atrás, ellos venían en la retaguardia. Vemos que Gersón, Marani llevaba y los coatitas llevaban el santuario y el tabernáculo era lo especial, ¿no? Ese lugar santo llevaban ellos, ese mueble sagrado que ocupaba el lugar central, el sitio más seguro y honorable. Todo era muy bien cuidado. Y hemos visto que en la retaguardia iba Dan. Ellos iban resguardando, ¿no? Dice, en la retaguardia del campamento, no solo porque él marchaban los 3 últimas tribus, sino también ellos iban porque tenían como tarea especial recoger a todos los rezagados, prestar auxilio a los desfallecidos, a recuperar los objetos que se hubieran caído, perdido, ¿no? Y ellos también marchaban con toda la gente que salía de Egipto con ellos. Y hermanos, en estos tiempos de pandemia que se ha vivido momentos tan difíciles, hay mucha gente también, nosotros vemos que hay personas que están totalmente desalentadas, como que están perdiendo la fe también, tiempos que pueden decirse los últimos, y tenemos que alentar al caído, al que fallece. Hay tantas pruebas, falta de trabajo, momentos difíciles que todos pasamos, malas decisiones, y realmente que Dios nos ayude para poder alentarnos. Y si amerita también exhortarnos, ¿no? Para seguir adelante y estar a la espera de nuestro Salvador. Y Moisés invitó a su suegro a ser el guía. Aquí tenemos la descripción de un encuentro con el suegro de Moisés y la invitación que éste le formuló. Este incidente podría aplicarse a la iglesia hoy en día, amigo oyente. Somos como extranjeros y peregrinos y atravesando este mundo. Estamos aquí como en el desierto, pero nos encontramos de camino hacia la presencia del Señor. Nuestra invitación es la misma invitación que Moisés pronunció. Ven con nosotros. Si usted, amigo oyente, nos está escuchando hoy y no es un hijo de Dios, es decir, que no ha depositado su fe en Jesucristo, lo invitamos a acompañarnos. Somos un grupo numeroso de personas que estamos marchando hacia la presencia de Dios. No formamos un grupo de viajeros que se creen superior a otros. Somos pecadores que hemos sido salvados solo por la gracia de Dios. Si usted se ve como pecador y necesita un Salvador, vaya a Él con fe y confíe en Él. Únase a este viaje. Esta no es una marcha de protesta, es una marcha de salvación. Es una marcha de redención. Es la marcha que va por Sión, no para la Sión terrenal, sino a la Sión celestial, la nueva Jerusalén, que según Apocalipsis 21, 1, 2, dice, descenderá de Dios del cielo, adornada como una novia, se adornará para el novio. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existe más. Yo, Juan, vi la santa ciudad y la nueva Jerusalén. En este punto, una conversación que Moisés tuvo con Obad antes de comenzar el viaje, Dios guiaría a su pueblo y sin embargo Moisés quería que Obad los acompañara. Y le dijo, serás como nuestros ojos. Parece que Obad conocía el terreno, era medianita y estaba en condiciones de brindarles un servicio a los israelitas. Aparentemente Obad y un contingente de exploradores buscaba un lugar adecuado
para acampar. Sin embargo, tenemos una pregunta con respecto a Obad y a la nube. Dos son los pasajes entre el movimiento de la nube y la marcha de la nación. Vemos en Éxodo 40:36, dice, cuando la nube se alzaba de encima del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. En Números 9:17 dice, en el lugar donde paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Así imaginamos que antes de nada, por la mañana salían afuera de sus tiendas para ver si la nube todavía estaba encima del tabernáculo. Y estos dos versículos nos dicen que la nube salía para guiar al pueblo en la marcha. Simplemente la nube sube y baja. Pero sabemos en Deuteronomio 1:33, ¿no? El pueblo fue guiado de día por la nube y la noche con el fuego. Estos pasajes nos dan la impresión de que Moisés tuvo que preocuparse diariamente en el caminar. Sin embargo, si Moisés y el pueblo siguieron la nube pasivamente, no habría necesidad para Moisés expresar su ansiedad con respecto del camino. En Números 10:34 nos dice que la nube de Jehová iba sobre ellos de día. En el Salmo 105:39 de la idea de que la nube protegió al pueblo del calor del día y extendió una nube por la cubierta. Otra vez preguntamos, ¿qué necesidad habría para Obad ser como nuestros ojos? Cuando según Números 10:33 el arca fue delante de ellos. Obad conocía muy bien aquella zona, en tanto que la nube del Señor indicaría cuándo marchara y cuándo acampara. Moisés tendría que saber encontrar tales cosas como vertientes, oasis y praderas que con frecuencia se ocultaban en las montañas y valles. En este caso, las palabras dichas por Moisés fueron: te ruego que no nos dejes, pues tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y serás como nuestros ojos. También sabemos que por donde ellos iban a pasar eran lugares inhóspitos, ¿no? Habían ciertos peligros también, pero nosotros sabemos de que Dios estaba con ellos y Dios los acompañaba en todo tiempo. Pero de este episodio aprendemos que testificar la compasión de Dios, Moisés no fue castigado porque buscó la ayuda de otra persona. Así tenemos un ejemplo del valor del compañerismo. La providencia de Dios en el propósito divino de Dios, Obad fue destinado a ser como ojos de Moisés durante su viaje en terreno desconocido. La confianza de Dios cuando Moisés buscó ayuda a Obad no empezó con una explicación de que necesitaba, sino con una declaración de que las promesas de Dios, o sea, la generosidad de Dios, Moisés dijo a Obad que le traería bien porque Jehová ha prometido el bien a Israel. La misericordia de Dios, los medianitas son invitados a participar las bendiciones de Dios. Dios nos da la oportunidad de ejercer nuestro juicio en los detalles de la vida. Aunque Obad al principio no lo aceptó, aparentemente cambió de idea y acompañó a Israel, porque encontramos referencias en sus descendientes en Canaán en la época de los jueces. Y podemos ver en Jueces del 1 al 16 y el 4:11. Quisiéramos decir aquí mismo que en realidad en esta ocasión no comprendemos a Moisés. Dios ya había dicho con toda claridad a Moisés que la columna de nube de día y la columna de noche, de fuego de noche, los guiaría, y que el arca ya iba al frente conduciéndoles. Tanto la columna como el arca era la figura de Cristo, nuestro máximo líder. Sin embargo, vemos aquí que Moisés dice a su propio suegro que lo necesitaba como guía. Ahora es verdad que su suegro había sido criado en el desierto en Medián. Como medianita conocía muy bien aquella región. Seguramente que podrían haber sido de mucha ayuda, pero el caso es que según las instrucciones de Dios, no debería depender de medios humanos o naturales. Este anciano no sabía el camino que Dios quería que ellos siguieran.
nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Lamentablemente, hermanos, esto es lo que sucede cuando muchos cristianos escuchan la voz de expertos para que los guíe, que quizás sean especialistas en ciertas áreas del conocimiento humano, pero carecen de un verdadero discernimiento o sensibilidad espiritual. Y como resultado de esto, en muchos casos hay quienes transitan por una senda muy florida, pero que con frecuencia conducen a lugares tristes, es decir, a experiencias de frustraciones desde un punto de vista espiritual. Qué gran responsabilidad recae sobre los líderes de las iglesias en nuestras épocas, en esta época, ¿no? Y bueno, en esta ocasión Moisés se equivocó. Claro que Moisés podría equivocarse. Él era un ser humano común y corriente y pecador. Lo interesante es que Moisés haya escrito estas páginas registrando su propia equivocación. Tememos que si alguno de nosotros nos hubiéramos equivocado de esta manera, no lo hubiéramos mencionado a nadie, ni escrito para la posteridad. Y tenemos que aprender a confiar en Dios. Moisés persiste en su oración. Las palabras de Moisés expresan dos temas bíblicos clavos: la victoria del Señor sobre sus enemigos y la presencia permanente de Dios con su pueblo. Estas palabras se pronunciaban cuando el arca partía y cuando nuevamente se asentaban en el centro del campamento. En Deuteronomio 10:8, en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para llevar el arca del pacto a Jehová, para que estuviera para siempre y para bendecir el nombre hasta hoy. Y vemos acá las palabras de Moisés es una suprema misericordia y gracia. Dios mora en medio de las miles de millares de Israel. Este es el compañerismo que los santos de todas las edades han deseado. De esta manera, las palabras finales de la primera parte de Números nos lleva al corazón del mensaje de la Biblia. Esta era la voz humana del líder de los israelitas, que intercede por ellos pidiendo las promesas de Dios para el camino y el campamento. Y nosotros, hermanos, debemos de estar siempre dirigiendo y orientados por la palabra de Dios, que pueda llegar a todo lugar. No habría pues ninguna necesidad de que el suegro de Moisés fuera de su guía para conducir este viaje, ¿no?, hacia el destino de donde tenían que llegar. Evidentemente Moisés seguía este ritual de la oración que acabamos de leer todas las mañanas y todas las noches durante toda esa travesía del desierto. Y cuando el arca se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a las miradas de millares de Israel. Siendo millares equivale a todas las familias que iban, ¿no?, teniendo en cuenta la falta de la proposición. Y hermanos, sabemos que nosotros somos uno de esos, de miles de millares. Y siendo así, nosotros y todos están mirando de todas las cosas, de todo este preparativo, digamos, ¿no?, de la venida de nuestro Padre Celestial, de Cristo Jesús. En todo caso, el sentido es que el bienestar y la felicidad victoriosa de Israel dependía de la continua presencia de Dios entre ellos. Dios siempre estaba ahí, de día y de noche. Es como hasta ahora Dios está con nosotros. Y sabemos, hermanos, que nosotros también, Dios nos ha puesto una misión de llevar también la palabra de Dios por todo sitio donde estamos. Tenemos que predicar la palabra de Dios como Él nos dejó esa misión: ir y predicar la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un libro muy hermoso, muy precioso de David Wilkerson que llevaba por título Pon trompeta en tu boca, y es así como nosotros debemos estar. Gracias, Padre, te damos por este precioso capítulo, Señor, que siempre es de bendición. Día a día, Señor,
Sabemos que tú siempre estás ahí con nosotros y sabemos que nuestra mirada solamente debe estar puesta en ti, Padre, como gran enseñanza que nos dejó Pablo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Señor.